Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por la puntualidad. Gracias por atender a esta invitación. Y bueno, es un gusto tenerlos acá, es un gusto tener a Opisas. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante porque Opisas nos va a dictar un taller de ventas inmobiliarias en Estados Unidos que consta de dos sesiones. En este caso vamos a conocer un poquito de qué se trata Opisas, qué hacen, cómo trabajan, cómo nos pueden ayudar. Y para eso tenemos una invitada muy especial que se llama Mónica Montes. Ella es representante de ventas para Latinoamérica de Opisas. Y bueno, Mónica muy gentilmente nos va a asesorar hoy de cómo se deben hacer las ventas inmobiliarias. Y vamos a verlo en esta primera sesión. Ya Mónica nos va a contar cómo vamos a ver en la segunda sesión. Bueno, es un gusto, Mónica, saludarte y saludar a todas las personas que nos están acompañando hoy en la sala. Adriana, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Bienvenidos a todos a este taller de ventas que iniciamos el día de hoy. Como lo decía Adriana, yo soy representante de negocios para Latinoamericano Pisas. Llevo más o menos 7 años en el mercado inmobiliario. Iniciamos hoy con la primera sesión del taller de ventas, donde vamos a ver un poco lo que decía Adriana, el modelo de negocio, el mercado inmobiliario en Estados Unidos, los elementos que se deben tener en cuenta para que el cliente haga una compra de un inmueble en Estados Unidos y como todo lo que tiene que ver con el proceso de compra. Para la siguiente sesión ya vamos a ver un poco más del portafolio, las rentabilidades, las comisiones, como esa otra parte del modelo de negocio para que ustedes entiendan, digamos que el propósito es que ustedes puedan entender a grandes rasgos qué se tiene que tener en cuenta para dar una asesoría o una charla con respecto a una venta en Estados Unidos y pues que tengan, que sepan cuáles son los elementos que se les debe asesorar al cliente en cuanto a lo que tiene que ver con este tipo de inversión. ¿Vale? Entonces, iniciamos hoy y terminamos el otro miércoles. Entonces, Muy bien, sí. quería contarles a todos que también esta sesión la vamos a grabar para tenerla en nuestro canal de YouTube. Así que si ustedes encuentran algún interés, pueden ir a nuestro canal de YouTube y ahí van a encontrar esta charla que tenemos hoy con Opisas. Entonces, Mónica, muchas gracias por acompañarnos y adelante entonces, cuéntanos cómo hacer compras en Estados Unidos. Perfecto. Entonces, como les decía, vamos a hablar un poquito para contextualizarlos de quiénes o Pisas, qué hacemos nosotros. Nosotros somos un holding inmobiliario. Estamos hace más o menos 15 años en el mercado. Somos especialistas en inversiones inmobiliarias de alta rentabilidad en Estados Unidos. Todo este negocio inicia en el 2008, más o menos, en Europa. El dueño de la empresa se llama Cristian Calusa. Él es italiano-americano, entonces todo inicia haciendo la venta de inversión de los inmuebles en Estados Unidos a clientes en Europa. Luego, hace más o menos unos 4 o 5 años, entra en todo lo que tiene que ver con América Latina, para abrir todo como el mercado del tema de la inversión a clientes latinoamericanos. Estamos en Colombia, estamos en México, Chile, esperamos estar próximamente en Ecuador y en Perú. Como les decía, nosotros lo que hacemos es hacer un acompañamiento al cliente inversionista en el 360 de la inversión. No simplemente hacer una venta de una casa en Estados Unidos, sino que podamos acompañarle en todo el proceso, desde que hace la compra del inmueble hasta que pueda hacer la reventa del inmueble y volver a hacer una inversión nueva. Nosotros tenemos más o menos, hemos llevado a cabo más o menos 4.300 transacciones inmobiliarias a lo largo de los 15 años. Tenemos más de 3.200 socios comerciales con los que hacemos negocios y hacemos la venta, compartimos comisiones. En nuestro modelo de negocio, siendo un holding inmobiliario, tenemos más o menos 35 compañías asociadas con las que, siendo nuestros partners, realmente podemos prestar el servicio y llevar todo el modelo de negocio a nuestros clientes inversionistas. Y adicional a esto, pues nos interesa mucho el tema de las alianzas estratégicas con las asociaciones y las inmobiliarias. De esta manera, como les decía, estamos en Europa y en América, tenemos más o menos 18 oficinas a nivel mundial, pero nuestra oficina principal queda en Orlando, Florida. De ahí se desprende como todo el tema comercial y todo el tema administrativo desde nuestras oficinas en Europa. Pertenecemos a la NAR, que pues saben que es la asociación más grande de realtors que existe en América. De ahí obviamente pertenecemos a la Asociación de Miami Realtors, también pertenecemos a SILA, que es la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana de Inmobiliarios, y en Europa pertenecemos a CEPI, que también es otra asociación, pues la más grande en lo que tiene que ver con realtors en Europa.
Vamos a hablar un poquito de lo que es el modelo de negocio principal. Nosotros somos broker en Estados Unidos, tenemos varias líneas de negocio. En este caso voy a hablar del negocio principal y es el modelo de inversión. ¿Sí? Modelos de inversión para clientes que no van a vivir en la propiedad, que lo que quieren es generar rentabilidades, recibir sus rentas en dólares, percibirlas y son casas que están dentro del modelo de negocio y que son propias. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio principal y qué es lo que hacemos? Antes de continuar, se me olvidó decirles, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me pueden escribir por el chat o al final de la sesión, damos 5 o 10 minutos para que podamos resolver todas las dudas que ustedes tengan con respecto a lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, como les decía, nosotros lo que hacemos es analizar las zonas o las ciudades donde vemos que va a haber un tema de valorización de valorización en cuanto a lo que tiene que ver con las casas que vamos a comprar. Como que revisamos la oportunidad de poder ser una ciudad en crecimiento y demás. Luego de que analizamos la ciudad, lo que hacemos es analizar el sitio estratégico donde vamos a hacer la compra de los inmuebles. Empezamos a analizar uno a uno, que quede cerca de centros comerciales, cerca de avenidas principales, cerca de centros empresariales que permitan que nosotros luego podamos tener una demanda en lo que tiene que ver con alquileres residenciales. Entonces, no son rentas cortas, sino rentas largas. Luego de que analizamos como la ciudad, el sitio, empezamos a analizar una a una las propiedades que vamos a comprar. Nosotros compramos propiedades usadas, son propiedades de más o menos 30, 40 años de uso, por eso nosotros adicional a eso le hacemos un análisis profundo a la propiedad, no solo en lo que tiene que ver con temas arquitectónicos, sino también con lo que tiene que ver con redes hidráulicas, redes técnicas, redes eléctricas que nos permitan realmente tener como un análisis completo y profundo de la propiedad y que nos permita revisar que obviamente no vayamos a tener o lo que pretendemos es comprar un activo que nos permita tener una vida útil más larga de la que ya ha tenido. Luego de que hacemos ese análisis, tomamos la decisión de compra y compramos los inmuebles que realmente son una oportunidad de inversión para un cliente, tanto en Europa como en América Latina. Luego de hacer la compra del inmueble, lo que empezamos a hacer es todas las renovaciones de lo que vimos en el análisis de la propiedad que necesita para quedar a punto y lista. Luego de hacer todas las renovaciones, esto tiene más o menos un periodo de 3 a 4 meses en que empieza el general a hacer toda la remodelación para dejarla a punto. Cuando la casa ya está lista para ser habitada, lo que hacemos es empezar a buscar un inquilino para la propiedad. Con la empresa de administración, se lo entregamos al property y cuando ya tenemos un inquilino dentro de la propiedad y la propiedad ya está rentando, es cuando realmente la casa para inversión se pone a la venta. Lo hacemos por dos cosas, de esa manera lo hacemos por dos cosas. Primero, porque estamos hablando de rentas reales, entonces podemos hablarle al cliente de lo que es la renta real que estamos recibiendo por ese inmueble. Ya hay un inquilino dentro que nos está pagando un canon de arrendamiento que sabemos que es el que realmente estamos recibiendo y también tenemos muy claros los costos que están asociados a la propiedad. De esta manera, cuando hablamos de una renta neta anual, lo estamos haciendo de manera real y no basado sobre un análisis comparativo de mercado. Adicional, porque también en el modelo de negocio lo que nos interesa es entregar un modelo de inversión que esté rentando desde el primer momento. Quiere decir que enseguida o inmediatamente en que el cliente hace la compra, va a poder empezar a recibir las rentas de la inversión que acaba de realizar. Entonces no tiene que tener como un periodo de vacancia 2 o 3 meses mientras empieza esto a rentar, sino que desde el primer momento le estamos entregando un negocio que le está generando la renta de la que le hablamos en un principio. Esto es supremamente importante porque, como les decía, es un modelo netamente inversión. Y lo que hacemos ahí, luego de que el cliente hace la compra, no es como entregarle su modelo de inversión y dejarlo solo, sino hacer un acompañamiento en lo que viene luego de la inversión, todo lo que tiene que ver con el servicio postventa. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos, para hacer la administración de una propiedad, siempre tiene que ser a través de un property manager, no se puede hacer directamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es prestarle el servicio de lo que tiene que ver con la administración de su propiedad luego de hacer la compra. La propiedad no la administramos directamente, lo hacemos a través de los partners que les hablaba ahora, con los que trabajamos para poder hacer este tipo de negocio. En cada una de las ciudades nosotros tenemos un partner que nos hace toda la administración, pero nosotros sí siempre somos el intermediario entre lo que tiene que ver con el property y lo que tiene que ver con el cliente. ¿Por qué? Porque somos quienes hicimos la venta, quienes le dimos la cara al cliente, dónde están las oficinas, ahora hablamos el idioma nativo del cliente, entonces es muy importante que se entienda
que todo el acompañamiento de la inversión en lo que tiene que ver luego con la venta del inmueble siempre va a estar acompañado por OPISAS. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a ser como el intermediario durante el primer año. No le vamos a hacer ningún cobro con el tema de la administración. Nosotros ese pago que se le hace al property lo hacemos directamente durante el primer año, mientras el cliente inversionista coge el manejo de su inversión, entiende cómo funciona y de esa manera como que pueda empezar luego del segundo año ya a hacer el manejo de su inversión con el tema del pago de la administración y demás. Pero todo esto siempre obviamente se le muestra al cliente, su proyección en rentabilidad del primer año, el segundo año, lo esperado hasta los 4 o 5 años más o menos, que haga la reventa del inmueble y pueda realizar otro tipo de inversión. ¿Vale? Esto es más o menos para que ustedes entiendan un poco a grandes rasgos cuál es el modelo de negocio principal y lo que nos interesa con respecto a estas casas de inversión. ¿En qué ciudades tenemos en este momento las propiedades que son nuestras? Las tenemos en el estado de Michigan, en Detroit, en Filadelfia, en Baltimore y tenemos algunas en la Florida, en lo que es Punta Gorda, Jacksonville, Orlando y en Tampa. Quiero explicarles un poco como por qué estas ciudades y es un poco por el tema del rango de inversión al que nosotros queremos ofrecer. Nuestro portafolio está desde los $75,000 hasta los $155,000. Es un portafolio bastante asequible en lo que tiene que ver con la inversión que se realiza para poder empezar a percibir las rentas. De esta manera, nosotros nos interesan o estamos enfocados en dos tipos de clientes. Los primeros son clientes que ya han hecho inversiones en Estados Unidos, que por ejemplo tienen una casa en la Florida, que tiene rentas cortas, donde ellos van a pasar 2 o 3 meses, pero que quieren diversificar su portafolio, como lo dicen, no como poner todos los huevos en la misma canasta, sino que puedan diversificar y comprar un poco más al norte, con rentas largas y que la inversión no sea tan alta, pero que sí se perciba la rentabilidad. También tenemos clientes que no han hecho su primera inversión en Estados Unidos, que están muy interesados en hacerlo, pero que no quieren que la primera inversión sean desde los 350,000 o $400,000, que es lo mínimo que puede empezar una inversión en la Florida, sino que lo pueda hacer con un valor menor, pero que le permita como entender un poco cómo funciona el negocio, cómo funciona el mercado en Estados Unidos y luego de hacer esta inversión, hemos tenido clientes que obviamente empiezan a diversificar, compran más casas de este tipo, luego hacen la compra de una casa en la Florida o de un proyecto nuevo. Pero importante es que nuestro portafolio está 75,000 a 155,000, que nos cuesta la casa más costosa, que es en la Florida, en Port Charlotte. ¿Vale? Aquí quiero que vean un poquito cómo es la renovación de la propiedad. Esto, por ejemplo, es una casa en Detroit. Este es el antes de la propiedad y este es el después de la propiedad. Siempre tenemos como una línea de puertas blancas, paredes grises, siempre pisos nuevos. No es un flipping normal, como les decía, no es como que se hagan pisos, paredes, techos, sino que aparte de lo que ustedes están viendo acá, que es como el tema de la renovación de la casa por fuera, que es lo que podemos percibir, por dentro de la casa, lo que tiene que ver con todas las redes, tuberías y demás, que es lo que puede implicar un costo adicional cuando se adquiere una casa usada, realmente ya está completamente revisado, renovado y listo. La propiedad en el momento en que sale lista luego de hacer la renovación es para que tenga una vida útil de por lo menos 10 o 15 años adicionales. ¿Vale? Entonces hasta aquí como lo que es Opisa, su modelo principal y su negocio. Ahora quiero que hablemos un poquito de el tema del mercado inmobiliario en Estados Unidos, las oportunidades de inversión, todo lo que se está manejando y demás. Entonces, como ustedes saben, el mercado inmobiliario en Estados Unidos ha sido como muy dinámico en los últimos años. Y obviamente no es ajeno a todo lo que está pasando, por ejemplo, en este año, en todo lo que tiene que ver con la inflación, las tasas altas en lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios. No solo Estados Unidos, sino a nivel mundial es un tema que estamos viviendo en este momento. Obviamente las tasas de créditos hipotecarios han aumentado, no son tan altas como lo que tenemos en Colombia. En Colombia podemos tener tasas 20, 21, 22% anual. Allá más o menos están entre el 7, 8, 9% las tasas, pero pues con respecto a lo que se venía manejando, que es más o menos como estaban manejando tasas del 3%, pues obviamente es un aumento y es un impacto que se ha tenido dentro del mercado inmobiliario. Sin embargo, pues a pesar de los desafíos, la competencia, el aumento de los precios y demás, lo importante es que si bien se dan esas fluctuaciones económicas, el mercado
alquiler residencial en Estados Unidos ha demostrado que es bastante estable a lo largo del tiempo, ¿sí? A pesar de que pues tengan, digamos que estas fluctuaciones o temas económicos, en lo que se ha visto en el estudio de los años en cuanto a la valorización de las propiedades, es que siempre hay una tendencia a la apreciación del valor de la propiedad. Entonces, como que no se ha visto pues como que de un momento a otro se pueda caer todo el mercado. Y adicional, en lo que tiene que ver con los alquileres de las propiedades, siempre tienden a subir gradualmente. La demanda de alquileres residenciales en Estados Unidos es alta. Muchos estadounidenses prefieren alquilar en lugar de comprar una propiedad. ¿Por qué? Porque se mueven dentro del país por temas laborales, y además están pensando más cómo comprar su propiedad al final de su vida laboral, cuando se van a jubilar. Entonces, esto hace que la demanda en lo que tiene que ver con alquileres sea alta y que realmente pues sea una inversión que valga la pena. Entonces, siempre vas al haber una necesidad de vivienda, pues va a haber como el beneficio de la inversión. En este momento, como los beneficios de invertir en Estados Unidos, pues existen varios. La estabilidad de la economía, la seguridad jurídica, lo simple del proceso de la inversión, los ingresos pasivos. Entonces, si bien sabemos que hay como costos asociados a la propiedad, a la gestión de los alquileres, siempre los ingresos del alquiler son una fuente estable y predecible como ingresos. El cambio de la moneda, obviamente, en cuanto a lo que tiene que ver con países como Colombia, por ejemplo, el recibir la renta en dólares y no en pesos, eso hace que también haya pues un tema de diferencia significativa, también la apreciación en dólares, los beneficios fiscales, las rentabilidades, en fin. Los propietarios de propiedades de alquiler en Estados Unidos pueden aprovechar como esa serie de beneficios fiscales que son las deducciones de intereses hipotecarios cuando se hace solo la compra a través de una LLC, los gastos relacionados con la propiedad y demás. Entonces, pues eso depende ya también de lo que el cliente quiera, pero pues en este momento sí hay varios beneficios en lo que tiene que ver con poder hacer una compra en Estados Unidos. Ustedes saben que en este momento, pues siempre, o siempre, no en este momento, uno de los estados principales para la compra es la Florida. Siempre por el clima, porque siempre está en constante crecimiento. En este momento tiene su economía está muy estable. Siempre también ciudades como Nueva York, Los Ángeles y demás son ciudades muy atractivas para la compra, pero en este momento un poco su economía está un poco quieta con respecto a lo que se está viviendo en la Florida por ciertos manejos que se dieron en pandemia. La Florida se encuentra en un auge en el mercado muy importante. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que hay mercados secundarios como las ciudades de Filadelfia, Baltimore, Carolina del Norte. Son ciudades que, aunque sean mercados secundarios, en este momento son una oportunidad de inversión porque tienen precios de vivienda más asequibles que en las ciudades principales que hemos hablado en el estado de la Florida. Están como en el inicio de la curva del crecimiento económico en cuanto a lo que tiene que ver con la valorización. Entonces, este mercado secundario lo que puede hacer es generar un tema de inversión atractiva para el inversionista por un monto asequible para el tema de la inversión y obviamente pues lo que tiene que ver con la renta que luego va a percibir con respecto a esta inversión. Entonces son oportunidades de inversión atractivas que luego más adelante hablaremos del tema de las ciudades y demás. Adicional a esto, pues lo que hablábamos es en este momento, en cuanto a lo que tiene que ver con OPISAS y con la inversión que ofrece, en cuanto al tema de alquileres, pues es importante porque es una forma de diversificar cartera y de que los inversores puedan tener estos ingresos mensuales de manera pasiva. Entonces, si lo que queremos es una inversión para alquiler, para recibir ingresos pasivos y tener como el cash flow mensual, como flujo de caja, las o propiedades que quedan en ciudades secundarias son supremamente importantes para esto. En cuanto a valorización, pues la valorización en este tipo de ciudades obviamente tarda un poco mucho más que si lo hacemos en la Florida. Entonces depende de lo que quiera el cliente. Si queremos una valorización rápida, podemos irnos un poco más a hacer una compra en la Florida. Si queremos más tener como un flujo de caja, percibir estas rentas mensuales y tener como un poco el cash flow mensual, lo podemos hacer en las ciudades
secundarias y de esta manera esperar un poco más, como 3 o 4 años para tener la valorización esperada. Pero pues esto sí depende de lo que pues quiera cada uno de los inversionistas de los que estamos hablando. En cuanto a lo que tiene que ver con beneficios fiscales, pues algo importante es que si hacemos la compra a través de una compañía, que ahorita vamos a hablar de eso, vamos a poder tener ciertos beneficios fiscales, como que todos los gastos asociados a la propiedad se puedan descontar del tema de las rentas, un tema de descuento por por el crédito hipotecario y los intereses, que luego lo vemos más adelante. Entonces, son como temas importantes que podemos revisar y pues nada, sobre todo el que pueda tener una inversión en otro país donde su dinero se está valorizando cada vez más en dólares. Entonces, es un poquito como lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario y con el tipo de inversión que ofrecemos. Aquí para entrar un poco más en el tema de lo que debemos tener en cuenta para la compra. Entonces, cuando tú ya estás dándole la asesoría al cliente, y el cliente dice, bueno, me interesa hacer el tema de la inversión. Nunca he hecho una inversión en Estados Unidos, nunca he hecho la compra de un inmueble en Estados Unidos. Lo primero que nosotros siempre recomendamos es hacer la creación de una compañía, una LLC, que es como lo que representa una SAS aquí en Colombia. Allá es una LLC. ¿Por qué lo hacemos así? Obviamente hay muchos tipos de clientes, muchos contextos, no para todos aplica, pero en la mayoría siempre se hace a través de una LLC. ¿Por qué? Por los beneficios que tiene el poder hacer la compra no como persona natural de manera directa, sino a través de una compañía. Entonces, lo que hacemos es crear una compañía en Estados Unidos a nombre o a nombre de los socios que en Colombia quieran hacer la compra del inmueble. Esto porque nos va a dar beneficios fiscales y nos va a librar de varias cosas. Primero, porque lo que vamos a hacer creando la compañía es que no es un extranjero haciendo la compra de un inmueble en Estados Unidos de manera directa, sino es una compañía estadounidense haciendo la compra de un inmueble estadounidense, que sus socios sean extranjeros o no, ahí ya no tiene, digamos que no tiene relevancia. Entonces, se crea la compañía en Estados Unidos, se hace como todo el registro, nosotros le ayudamos en todo el acompañamiento de lo que tiene que ver con la creación de la compañía. Para crear una compañía en Estados Unidos se necesita un agente registrado, una dirección principal, una dirección de envío para poder hacer como la creación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ayudar a hacer toda la creación de la compañía y poner el agente registrado, porque siempre debe haber un agente registrado que debe vivir en Estados Unidos. Muchos de los clientes nos dicen como en cuanto a lo que tiene que ver con la dirección de principal de residencia, es que pongamos la dirección de la casa que va a comprar, pero esto no lo hacemos de esa manera porque la casa siempre va a estar ocupada por un inquilino y el inquilino no va a estar pendiente si llega alguna notificación de mandársela al propietario en cuanto a lo que él, por algún motivo llegue a requerir. Entonces sí es importante que la dirección principal, la dirección de envío y demás sea la nuestra para que nosotros en cualquier cosa, motivo que llegue a requerir algo en Estados Unidos con respecto a la compañía, nosotros podamos notificarle al cliente. Entonces, de esta manera se hace la creación de la compañía. Siempre sugerimos que la compañía no tenga más de 3 socios, o sea, por lo menos sean uno, dos o máximo tres, porque luego cuando se vaya a hacer el pago de las rentas, de la declaración de renta, pues se tiene que pagar al contador por cada uno de los socios. Entonces, siempre es como nuestra recomendación, pero la cantidad de socios con la que se puede crear, pues es de manera ilimitada. Luego de crear la compañía, se hace toda la asesoría para la venta. Creada la compañía, primero nos vamos a tener reducciones en temas de lo que tiene que ver con el impuesto de sucesión, que es un impuesto bastante costoso en Estados Unidos. Entonces, a través de la LLC no vamos a tener este impuesto de sucesión. Adicional, la compañía no paga impuestos, entonces esto es muy importante porque el que va a declarar las rentas es el dueño de la compañía, que es el socio. Y adicional, con la compañía va a estar protegido el patrimonio de quien es el socio. En caso de una demanda que se presente contra la propiedad, por ejemplo, contra la LLC, lo único que va a entrar a respaldar esa demanda es la casa con la que compró
la casa con la que compró a través de la compañía. No van a entrar a respaldar los inmuebles, los activos de los socios de la compañía. Entonces, esto es muy importante porque es como una manera de protección con respecto a cualquier tema que se llegue a dar en demandas y demás con respecto a la, a la compañía o a, pues a la casa. Entonces, esto es supremamente importante. Entonces, siempre se recomienda comprar un inmueble a través de una compañía que es una LLC. Puede que el cliente ya la tenga aperturada. Hay muchos clientes que ya tienen su compañía creada en Estados Unidos. Si no la tiene, nosotros le ayudamos con la creación de la compañía. Esto tiene un costo de $1,000, que es lo que nosotros cobramos por hacer el trámite, pero no tiene ningún inconveniente. O si el cliente tiene quien le haga la creación en Estados Unidos, pues lo único que hacemos nosotros es como ser el medio del puente para prestar el servicio. Luego de que estar creada la compañía, el paso siguiente es la apertura de la cuenta bancaria. Si el cliente no tiene una cuenta bancaria, tenemos que aperturarla porque en esa cuenta bancaria que queda a nombre de la compañía que se ha creado es donde se le va a consignar mensualmente el canon de arrendamiento que está pagando el cliente, que está pagando el inquilino por la propiedad. Nosotros trabajamos con dos bancos, Bank American, Mercury Bank. Of American, ustedes saben que pues obviamente es el banco más tradicional en Estados Unidos. Este tiene unos requisitos un poco más complicados con respecto a la apertura de la cuenta, porque el cliente tiene que viajar a Estados Unidos a hacer la apertura, porque tiene que hacerse de manera presencial, los costos de manejo, pero pues eso depende de lo que el cliente quiera. Si el cliente quiere, nosotros tenemos un asesor que hace la apertura de la cuenta bancaria en este banco. Ahora, si lo que se necesita es el cliente no tiene tiempo para viajar, nosotros trabajamos con Mercury Bank. Mercury Bank es un banco digital, es un banco, es una fintech donde nosotros también hacemos toda la creación de lo que tiene que ver con la cuenta y obviamente pues no tiene, los costos de manejo son más bajos, no tiene que viajar, es mucho más práctico, pero depende de, hay clientes que no les gusta trabajar con fintech, prefieren hacerlo con Bank American. Independiente de si el cliente no tiene la cuenta, le ayudamos con la apertura. Esto no tiene costo, lo único que se requiere son $100, que son los $100 que se van a depositar en su cuenta para poder hacer la apertura. ¿Verdad? Entonces ya, creada la compañía y creada la cuenta bancaria, es lo que necesitamos para empezar con todo lo que tiene que ver con el proceso de compra, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos a hablar, antes de empezar con el proceso de compra, quiero que hablemos un poco de los gastos de cierre o lo que aquí llamamos los gastos de escrituración, para que entiendan un poco a qué se refiere y ahorita que hablemos del proceso de compra, entonces sepan en el proceso de compra a qué se refieren estos pagos. Entonces, los gastos de cierre son como los costos o las tarifas que debe pagar el cliente comprador en el momento de hacer la compra de la propiedad. Estos gastos de cierre dependen mucho del estado, de la ciudad, del tipo de propiedad, de la cantidad de metros que tiene la propiedad, entonces como el tipo de uso, depende de muchas cosas. Nosotros lo que hicimos en la compañía fue estandarizar un poco lo que tiene que ver con los gastos de cierre para que el cliente sepa, el cliente inversionista desde el primer momento en que le estamos dando toda la asesoría para la compra del inmueble, sepa cuáles son los gastos que debe pagar adicional al valor de la propiedad. Entonces, para Florida, para el estado de Michigan, para Maryland, para el estado de Michigan y demás, es $3,200. Eso es lo que se debe pagar por los gastos de cierre y son $3,200 que debe tener en cuenta adicional a lo que cuesta el inmueble y adicional a los $1,000 si no tiene la compañía. Entonces, si vamos a hablar de un cliente que no tiene ningún tipo de compañía en Estados Unidos, es su primera inversión, debe tener en cuenta qué valores. El valor de la apertura de la compañía de la LLC, que son $1,000 con nosotros, si lo va a hacer por medio de pizzas, el valor de la propiedad y los $3,200 si va a comprar en Filadelfia, si va a comprar en Baltimore, perdón, en Filadelfia, en la Florida o en Detroit. Ahora, Baltimore tiene un impuesto adicional, que es un impuesto con lo que tiene que ver con el estado donde está Baltimore, y eso tiene un costo de $1,000 adicionales por las transacciones inmobiliarias. Entonces, si la casa que el cliente va a comprar es en Baltimore, el valor de la transacción no son 3,200, sino $4,200. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia, es la única ciudad donde
va a cambiar este valor, que en vez de ser 3.200 serían 4.200, ¿vale? ¿Qué incluyen los gastos de cierre? Entonces, los gastos de cierre incluyen el pago de abogado, porque siempre tiene que haber un abogado intermediario en cuanto a lo que tiene que ver con la transacción inmobiliaria. El pago a la compañía de títulos, que ya les voy a explicar a qué se refiere la compañía de títulos. El seguro de título, la escrituración, generar las escrituras, el registro de la escrituración, decirlo así, y el envío de las escrituras al país de origen del cliente comprador, del cliente inversionista. Entonces, dentro de esos 3.200 o 3.400 ya están incluidos todos estos pagos que se hacen durante el proceso de la compra. Entonces, para continuar un poquito con lo que tiene que ver con el proceso de compra. Entonces, iniciamos desde el punto en que el cliente me dice, voy a hacer la inversión, voy a hacer la compra del inmueble. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando el cliente toma la decisión de hacer la compra del inmueble es hacer una reserva. ¿Qué hacemos? Diligenciamos un formulario donde hacemos toda la reserva del inmueble, están todos los datos. Entonces, ahí si el cliente va a aperturar la LLC, están todos los datos de los socios que van a pertenecer a la compañía, cómo se va a llamar la compañía, las copias de los pasaportes. En Estados Unidos, para hacer una compra de un inmueble no necesita de visa. Si lo que quiere es sacar un crédito hipotecario, sí, pero si lo que quiere es comprar una propiedad, no es necesario que tenga visa, simplemente con el pasaporte se hace la compra del inmueble. Entonces, en este caso, lo que va a hacer el cliente es diligenciar todos los formularios de reserva, nos hace el envío de los formularios diligenciados con la copia del pasaporte de quien va a ser el socio principal o los dos socios, si es, no sé, el cliente y su esposa, sus hijos, bueno, independiente, nos envían la información. Ahí se hace como se empieza a hacer todo el proceso de la apertura de la compañía y luego de que el cliente hace la reserva del inmueble, tiene más o menos unos 4 a 5 días hábiles para consignar el valor de reserva del inmueble. ¿Cuál es el valor con el que va a reservar el inmueble? Son los gastos de escrituración o los gastos de cierre. Entonces, por ejemplo, si el cliente va a comprar una casa en la Florida, lo que nos va a enviar es todo el formulario diligenciado con la información del inmueble que va a comprar, con la información de los socios de la compañía, y tiene 4 o 5 días hábiles para consignar los $3.200 que cuestan los costos de cierre en la Florida y 4.200 si nosotros estamos haciendo el proceso de la apertura de la compañía. Esto es el valor que debe consignar por la reserva del inmueble. Ya el valor del inmueble como tal nunca lo va a hacer directamente OPISA, sino a la compañía de títulos. Entonces, de esta manera, el primer paso es hacer toda la reserva con lo que tiene que ver con el inmueble. El segundo paso ya es lo que tiene que ver con el contrato de compraventa. Entonces, resulta que ya en la reserva el cliente me hizo el pago de los gastos de cierre, me envió el dinero, se hizo se diligenció todo el formulario. En el formulario de reserva tiene que quedar absolutamente claro todo lo que tiene que ver con lo que hemos negociado. Si el primer año de administración es gratuita, el valor de la propiedad, si yo le voy a dar otro año de administración o no. Bueno, todo lo que se haya negociado, que se haya hablado dentro del negocio, va a quedar dentro del formulario de reserva, porque todo lo que quede en el formulario de reserva es lo que va a aparecer en el contrato de compraventa, que es el oficial. Entonces, luego de hacer la reserva, más o menos unos 10 días hábiles, mientras se hace la creación de la compañía, sale el EIN, que el EIN es como el número, como el NID aquí en Colombia, el EIN se crea ya con su compañía, con esa documentación, con eso ya se envía para que la compañía, para que se haga el contrato de compraventa y de esa manera ese contrato de compraventa llegue al cliente inversionista y pueda hacer toda la revisión. Aquí hay algo importante y es dos temas importantes desde que se hace la reserva del inmueble. Desde el primer momento en que el cliente ya hace la reserva, nosotros tenemos que ser muy claros con el cliente y decirle, si no tiene el dinero fuera de Colombia, si no lo tiene en Estados Unidos, si no lo tiene en una cuenta aquí en Colombia, es muy importante que desde el día uno de la reserva, él se contacte con su banco y pueda hablar y decir como, bueno, voy a hacer una inversión en el extranjero por una propiedad, ¿qué requisitos o qué documentos son los que yo debo traerle a usted para poder sacar el dinero?
¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay una fecha de cierre. Quiere decir que cuando se empieza a hacer todo el proceso de la transacción inmobiliaria o el proceso de compra, este contrato de compraventa que llega con una fecha en la que el cliente va a tener que hacer el pago de la propiedad. Entonces es supremamente importante que desde el día uno, cuando se hace la reserva, el cliente hable con su banco para que todo el proceso de documentación con el banco donde tiene el dinero aquí en Colombia sea muy rápido y en el momento que tenga que hacer el pago pueda sacar el dinero y realizar el pago a la compañía de títulos. Entonces, los requisitos dependen del banco, dependen del cliente, depende de cuánto ese cliente lleva con el banco. Digamos que para cada cliente es distinto. Entonces, luego de que, digamos que es importante esto porque son los documentos que nos va a tener que solicitar para poder hacer como todo el trámite. El banco donde tiene su dinero es quien va a reportar al Banco de la República que el cliente, la persona, va a hacer una inversión en el exterior. Ellos son los que van a diligenciar todo lo que tiene que ver con el formulario para el tipo de inversión. Entonces es muy importante que desde el día uno el cliente pueda hacer todo el trámite. Los bancos más amigables en Colombia para poder sacar el dinero son Bancolombia y Davivienda. Son como los bancos en el que el proceso es más rápido con respecto también a todo lo que tiene que ver con la documentación y demás. Ahora, cuando llega el contrato de compraventa, como les decía, el contrato de compraventa viene con toda la información que quedó en el formulario de reserva, viene con una fecha de cierre, que es la fecha estimada en la que el cliente va a tener que realizar el pago de la casa. Ahí llega como, obviamente va a llegar en inglés, nosotros no hacemos ningún tipo de traducción porque no queremos como tener esa responsabilidad de la interpretación. Obviamente sí le damos todo el acompañamiento al cliente después de que llega el contrato de compra-venta. El cliente tiene más o menos unos 4 a 5 días hábiles para revisar el contrato, para hacer pues el análisis y demás, leer el contrato. Si el cliente tiene alguna pregunta con respecto a algo que aparezca en el contrato de compra-venta, siempre vamos a hacer una reunión con servicio al cliente, con el cliente, para que le explique, digamos, que cualquier tema puntual en lo que tiene que ver con el contrato de compra-venta. El cliente hace la firma del contrato de compra-venta, no, obviamente nunca tiene que viajar, todo se puede hacer en línea a través de firma electrónica. Y luego de que el cliente hace el pago, la firma, perdón, del contrato de compra-venta, es cuando esto se envía a Estados Unidos y la compañía de títulos, que la compañía de títulos es una empresa de intermediación para la venta. La compañía de títulos lo que hace es intermediar entre el comprador y el vendedor. En este caso, el comprador, el cliente inversionista, y el vendedor, pues en este caso sería Pisas. ¿Qué es lo que hace? Hagan de cuenta que la compañía de títulos es como una notaría que tiene fiducia, como algo así para que ustedes me entiendan un poco mejor. Entonces, la compañía de títulos lo que hace es encargarse de analizar todo lo que tiene que ver con el título de la propiedad, que no tenga ninguna afectación al dominio, todos los temas legales de la propiedad. Hace un análisis exhaustivo de la parte jurídica y legal del inmueble para verificar que el inmueble que va a comprar no tenga ninguna afectación, no tenga ningún problema con lo que tiene que ver con la parte legal, la afectación al dominio y demás. Eh, Aquí me preguntan, Andrés me pregunta, ¿toca pagarle algo adicional a la compañía de títulos? Ese pago a la compañía de títulos están los gastos de cierre. Entonces, como les decía, independientemente si es 3.200 o 4.200, que era lo que hablábamos, ese pago ya está incluido. O sea, a la compañía de títulos hay que pagarle, pero en esos 3.200, que es el gasto de escrituración, ya está incluido el pago de la compañía de títulos, el pago de abogados, el pago del seguro de título, que ya les explico qué es, todo está incluido. Entonces, el cliente no va a tener que pensar en que después o en el proceso de compra va a tener que pagar algo adicional, porque ahí ya está incluido, ¿vale? Entonces, por eso lo que hicimos fue estandarizarlo para que el cliente diga, bueno, yo tengo que pagar mi casa, más mis 3.200 de gastos de cierre, más los 1.000 de la creación de la compañía, y para de contar. No tengo que a mitad de camino me estén diciendo que es que falta o es que tienes que pagar algo adicional. Ahí ya todo está incluido. Entonces, como les decía, lo que hace la compañía de títulos es empezar a revisar todo el tema del título de la propiedad. Hace un estudio de título, revisa que la casa no tenga ningún problema,
Y cuando la compañía de títulos, que es la intermediaria, hace todo el análisis y dice, yo ya revisé la casa en el análisis que yo hice no tiene ningún inconveniente. En Estados Unidos ustedes saben que todo se maneja a través de seguros. Lo que hace la compañía de títulos es decirle a una aseguradora, señora aseguradora, yo ya revisé que esta casa no tiene ninguna afectación, no tiene ningún problema. Pídame por favor una póliza que se llama seguro de título, que es una póliza con la que yo le voy a asegurar al cliente comprador que esta casa o el análisis que yo hice con respecto a la casa no tiene ningún inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La compañía de títulos pide la póliza a la aseguradora y cuando ya tiene listo el análisis y la póliza, entonces nos va a decir, ya está lista la póliza, esa póliza de seguro que cubre. Entonces, le está diciendo o le está certificando que la compañía de títulos ya hizo verificó, digamos, hizo todo el análisis a lo largo de los años de la propiedad y que no hay ningún inconveniente con esa propiedad y que el comprador puede estar tranquilo de que la propiedad no tiene ninguna afectación y que en el momento que la escritura salga de él va a estar todo bien. Si por algún motivo, razón, circunstancia, de aquí a mañana aparece alguien reclamando el derecho de la propiedad y no sé, por X, Y, Z, resulta que quien está reclamando el derecho de la propiedad tenía razón y esa propiedad entonces le pertenece, lo que va a hacer la aseguradora es entrar a devolverle al cliente comprador el dinero que pagó por la propiedad, porque para eso ya se le hizo un pago a la compañía de títulos donde la compañía de títulos ya se aseguró y verificó de que no había ningún inconveniente. Como no se cumplió, lo que hace la aseguradora es entrar a respaldar ese valor. Entonces, ese seguro de título o esa póliza de título es muy importante porque le da la tranquilidad al cliente comprador de que no va a tener ningún problema con la propiedad y en caso de que por algún motivo la propiedad lo tenga, siempre se le va a devolver el dinero que pagó por la casa. Ahora, con las casas que son nuestras, pues no va a pasar esto porque nosotros ya hicimos todo ese proceso anteriormente a quien le compramos la casa. En este momento, pues la casa es nuestra y se va a hacer el mismo proceso. Pero siempre, siempre se va a analizar y siempre, siempre se va a expedir la póliza de título. No se devuelve con valorización, se devuelve lo que pagó el cliente por la propiedad, Andrés. Sí, es como lo que tú pagaste y nos estoy inventando $135.000, $135.000 te van a devolver. Entonces, nunca hemos tenido ningún inconveniente. Obviamente la compañía de títulos para eso se le paga para que haga todo el análisis, pero sí es como un soporte y una tranquilidad para el cliente comprador. Ese valor de la póliza de título ya está incluido dentro de los gastos de cierre, el cliente no tiene que pagar absolutamente nada más. ¿Vale? Ahora, algo aquí importante también es que en el momento que, bueno, ya salió todo el tema del contrato de compraventa, ya salió la póliza, ya se hizo como el seguro de título y demás, eh, cuando ya va a ser el cierre, el cliente comprador nunca le va a pagar opisas el valor de la casa. Entonces, por ejemplo, si la casa es una casa de $135.000, en el momento en que a él le dicen, listo, ya está lo que yo les hablaba ahora, la fecha de cierre que viene en el contrato de compraventa, llegó el día del closing, llegó el día de hacer el pago y transferir los fondos, en ningún momento ese dinero, esos $135.000, se los va a depositar el cliente comprador a una cuenta de opisas, jamás. Porque como existe la compañía de títulos, que es la que hace la intermediación, el cliente comprador lo que va a hacer es consignar ese valor de los $135.000 en una cuenta escrow que le va a dar la compañía de títulos. Quiere decir que el cliente va a consignarle a la compañía de títulos el valor de la propiedad y la compañía de títulos lo que hace es, listo, ya recibí la plata, hice la escritura, en el momento en que ya se hace como el cierre de la transacción inmobiliaria, entonces la compañía de títulos lo que hace es decirle al comprador, comprador, mire, aquí ya salieron las escrituras, está su póliza de título, yo le voy a enviar sus escrituras y su póliza que nos la envía a nosotros en nuestra oficina principal en Orlando y nosotros nos encargamos de que obviamente estas escrituras y esta póliza le lleguen a la dirección de correspondencia del cliente comprador y cuando ya sale de registro la escritura es cuando él nos dice a nosotros, bueno,
cliente vendedor. Como ya el cliente comprador tiene su escritura a nombre de él, ahora sí yo le voy a desembolsar los fondos a su cuenta. Entonces, esto es importante porque el comprador jamás le va a pagar a Opisas la casa, sino siempre el pago se le va a hacer a la compañía de títulos. ¿Eh? De esa manera es súper importante porque la compañía de títulos es una figura bastante importante en la intermediación de las transacciones inmobiliarias en Estados Unidos. Es un modelo que nosotros aquí no tenemos, es un modelo de allá, pero que realmente hace que sea un proceso completamente, es fácil, rápido y muy transparente y muy tranquilo. Entonces, eso es supremamente importante. Luego de eso, aquí hablamos un poquito del contrato de gestión, es lo que tiene que ver con la administración del inmueble. Entonces, como ya la casa tiene un inquilino dentro, que es el que nos está haciendo el pago del canon de arrendamiento, esa casa tiene un contrato de gestión o un contrato de administración que lo tiene o Pisas con la empresa de administración. Y el inquilino tiene un contrato con la empresa de administración. Cuando se hace la venta del inmueble, ¿qué es lo que va a pasar? El inquilino va a seguir con su mismo contrato porque el contrato va a estar obviamente con la empresa de administración, pero lo que va a cambiar es el contrato de la empresa de administración con respecto al dueño de la propiedad. Entonces, en este caso, aquí cuando llega el contrato de compraventa, también llega el cambio del contrato de gestión. El cliente se le va a enviar este contrato de gestión de la propiedad en la que él también va a poder obviamente revisar punto a punto qué es lo que está firmando con el property manager que le va a administrar su inmueble en adelante. Y ya, digamos que también si tiene dudas o demás, hacemos como resolvemos todas las dudas, nos reunimos con el property, con el nuevo propietario y con nosotros para poder hacer también esta firma de contrato, que es la que va a pasar a nombre de él, ¿vale? Esto es importante porque vas a ver quién es el property que le va a estar administrando su inmueble y es importante también pues que a partir del segundo año que nosotros ya no vamos a hacer el pago a la administración, pues el pago lo va a hacer el cliente al property manager que le va a hacer la administración del inmueble. ¿Vale? Por aquí tenemos una pregunta, Beatriz. Uno puede tener, claro que sí. De hecho, en el momento, sí podemos tener, o sea, en el momento que ya se dice sí voy a hacer la compra de la casa, nosotros podemos hacer la solicitud de una copia del contrato de arrendamiento que tiene firmado el inquilino dentro de la propiedad sin problema. Eso también se le puede mandar al cliente comprador sin ningún inconveniente cuando ya se hace el cambio del contrato de gestión que es entre la empresa de administración y el nuevo comprador. ¿Vale? Como les decía, funciona igual. El Property Manager en Estados Unidos, que es la empresa de administración, funciona de la misma manera que funciona aquí cuando una inmobiliaria está administrando el inmueble. Entonces, se encarga de hacer el cobro del canon de arrendamiento, se encarga de hacer como las revisiones periódicas dentro de la propiedad, se va a encargar de consignarle al propietario pues el valor del canon de arrendamiento. Adicional, al cliente nunca se le va a descontar ni lo que tiene que ver con los impuestos, ni con los seguros que se pagan de manera anual. Es como se le va a informar desde el principio al cliente cuál es el valor, los seguros y el impuesto de la propiedad se pagan de manera anual, pero nosotros le damos la información del valor que debe dejar de manera mensual para que cuando el property manager le diga al propietario, mira, hay que pagar el impuesto, el propietario sepa que él ya dejó X cantidad de dinero dentro de la cuenta para que el property pueda hacer el pago de este impuesto en Estados Unidos o de la compra de los seguros, pero siempre todo tiene que ser autorizado por el propietario. Entonces, de esta manera, el property nunca va a descontar absolutamente nada del canon de arrendamiento. Es importante que el cliente tenga en cuenta esto porque, pues, tiene que saber que debe dejar un dinero, que es el dinero, pues, de los costos asociados a la propiedad. Lo único que va a poder luego descontar el administrador es el pago de la administración pasado el año. De resto, no puede ser ningún tipo de descuento sin ninguna autorización del dueño. Andrés, me dices que no te quedó claro cuál parte. Ah, ¿cuánto cobra el porcentaje que... Ah, bueno, no. Andrés, si me aclaras un poquito, me dices que esa última parte no te quedó clara, pero si me dices qué exactamente. Ah, la que no descuentan. Ok, que al cliente propietario le van a consignar su canon de arrendamiento completo de manera mensual.
Si por algún motivo hay que hacer el descuento para el pago del impuesto o si hay que pagar los seguros o si hay que hacer algún arreglo en la propiedad, siempre todo va a ser aprobado por el propietario. Creo que ahí me expresé mal y es no hacen un descuento automático, me refiero. Hacen un descuento si el cliente, si el propietario lo autoriza, ¿vale? Es como eso. ¿Cuánto cobra el Property Manager? Más o menos el 10% del canon de arrendamiento. O sea, el 10% de lo que está pagando el inquilino es más o menos el cobro. Beatriz, si el inmueble está desocupado, ¿quién paga los gastos? El propietario. Es igual que acá, el propietario es quien va a asumir. O sea, si hay una vacancia del inmueble, pues quien va a asumir los gastos en lo que tiene que ver con servicios, que no, pues si va a estar desocupado, no tiene que ser un valor alto, va a ser el propietario del inmueble. Es el que haría el pago de esos gastos. Ahora, aquí hay algo importante y es, recuerden que siempre se va a entregar con un inquilino dentro. Y esos son los contratos de arrendamiento en Estados Unidos de renta larga, son contratos a un año. Si por algún motivo durante el primer año en el que se le entrega el inmueble al propietario después de que hicimos la venta, nosotros le damos, el inquilino no entrega, pues entrega la propiedad, no hace la renovación del contrato de arrendamiento, nosotros durante el primer año le damos 3 meses de renta garantizada por la vacancia durante el primer año, que es mientras el cliente inversionista coge el manejo de su inversión. Esto se le giraría al property, sí, sí, Beatriz, al property no, a tu cuenta. Entonces, si por ejemplo, se supone que tú dejas igual un cierto dinero en la cuenta en Estados Unidos para esos manejos. Entonces, lo que hace el property es decir, mira, voy a pagar, en caso de que el inmueble esté desocupado, tú tienes ahí un monto de dinero que dejaste, voy a pagar el agua, no sé. Entonces, por favor, autorízame a hacer el descuento para pagar el agua y hasta que el propietario autorice, pues obviamente el property va a hacer el descuento para poder hacer el pago. Si por algún motivo no hay dinero y tú vas a enviar dinero, no sé, que eso pues, no debería pasar. Es como que tú le vas a pagar a tu cuenta, no al property. Y el property va a ser como el descuento de lo que se requiera pues en cuanto al inmueble, ¿vale? Esto con respecto a lo que tiene que ver con el proceso de compra. Entonces, como les decía, el closing, bien, el closing se hace cuando ya pues, se hace el pago y ya nos hacen el pago del inmueble y se le envía las escrituras al propietario. ¿Cuánto duran en llegar los documentos a la dirección de residencia del propietario? Más o menos de 4 a 8 semanas después de que se hace todo el closing, se hace todo el cierre, los documentos deben llegar las escrituras, debe llegar la póliza de título, que es lo que nosotros vamos a enviar. Entonces, la compañía de título se lo va a enviar a nuestra oficina principal en Orlando. De la oficina principal llega a nuestra oficina principal acá en Bogotá y nosotros de aquí nos encargamos de hacer el envío pues a cualquier parte del país donde el cliente pues esté para poder enviarle toda la información. Ahora, con respecto a la administración de la propiedad, nosotros contamos con una plataforma que se llama House for You. Esta es una plataforma donde van a poder encontrar como todos los movimientos de la propiedad. Al cliente cuando inicia se le va a dar un usuario, se le va a dar una contraseña y de esta manera, con el usuario y la contraseña, el cliente va a poder ingresar a la plataforma y ahí va a encontrar como todo el registro. Cuando el inquilino pagó, hizo el pago del canon de arrendamiento, cuánto se pagó X o Y cosa de la propiedad, todo lo que tenga que ver, cuándo te consignaron a ti, todo está dentro de esta plataforma que está dispuesta para eso. Aquí me dice, ¿algún cobro por el property cuando hay una vacancia? No, el pago al property se hace por el canon de arrendamiento que se reciba cuando hace la renovación del contrato. César, él dices que el pago del arriendo se hace a la cuenta en Estados Unidos. Sí, a la cuenta que se apertura a nombre de la compañía es que te van a consignar o el property te va a hacer el pago del canon de arrendamiento. Si es así,
se monetiza ese dinero si lo quiero traer a Colombia? Bueno, esto es importante. Tú estás recibiendo una renta en Estados Unidos y por esa renta tú ya estás pagando o haciendo una declaración y pagando unos impuestos en Estados Unidos. En este momento, pues, como que no tenemos doble tributación, entonces lo que va a pasar, voy a hablar de esto para luego hablar de lo que me estás diciendo. Lo que va a pasar obviamente es que aquí en la declaración de renta en Colombia te va a aparecer que obviamente tú tienes una inversión en Estados Unidos, pero como tú ya estás haciendo un pago de rentas en Estados Unidos por ese dinero que te está entrando allá, no lo tienes que hacer acá. Lo que nosotros recomendamos es que cuando se hace la apertura de la cuenta, si tú quieres comprar obviamente aquí cosas en Colombia, lo hagas con tu tarjeta, con tu plástico, ¿sí? Como que pues tú puedes aquí hacer cualquier tipo de compra con tu tarjeta como si lo tuvieras en un banco aquí en Colombia, pero no traer el dinero a Colombia, porque si tú traes ese dinero a Colombia, pues obviamente vas a tener que pagar impuestos por traer el dinero porque te está haciendo te estás recibiendo un ingreso adicional. Entonces, si lo que quieres es gastar, no sé, hacer compras, pagos, demás, todo lo puedes hacer con tu tarjeta, con el movimiento de la cuenta sin necesidad de traer el dinero a Colombia. De hecho, pues es mejor que lo dejes en la cuenta ya, se te valorice allá. Entonces, es lo que siempre se recomienda, como pues, si quieres hacer compras, gastos y demás, a través de tu plástico para que no tengas que declararlo acá en Colombia. Si tú traes el dinero aquí, tú tienes que pagar los impuestos que aquí te pidan por traer dineros a Colombia. Entonces, ahí no sé cuánto es el pago, no te podría decir, pero sí vas a tener que declarar pues por traer el dinero. Lo mejor es que si vas a tener el dinero, pues igual si lo vas a traer acá para hacer compras o demás, lo hagas a través del plástico. Porque pues obviamente te está ingresando un dinero y tú allá ya estás declarando renta por ese dinero. Bueno, para continuar un poquito con el tema de la administración, esto es un poquito el ejemplo del reporte de la propiedad, la fecha de los movimientos, qué movimientos, ingresos, gastos, balance o demás eh, aparecen dentro de la propiedad. Es como un poco un pantallazo de lo que van a poder encontrar dentro de la plataforma que nosotros tenemos para eso. Recuerden que el administrador o el property es el que siempre va a estar pendiente de todo el tema, pero nosotros también vamos a estar haciendo la intermediación. Si tienen alguna pregunta, si el cliente dice como no entiendo por qué este cobro de más, obviamente siempre vamos a estar en todo el acompañamiento en postventa y vamos a estar sacando, pues, no sé, la reunión con el property para que pueda aclarar algunos temas si se requiere. Esto es básicamente todo lo que tiene que ver con el proceso de compraventa del inmueble. Yo sé que aquí deben surgir bastantes dudas con respecto a eso. No sé si ustedes si quieren abrir su micrófono, hacer todas las preguntas con respecto a lo que tiene que ver con lo que salga aquí con la administración. Lo podemos hacer sin problema. Voy a dejarte compartir. Ah, ah. Listo. No sé si ustedes tienen hasta aquí más preguntas. Pues pueden abrir los micrófonos si ustedes quieren y vamos con Mónica respondiendo las preguntas. Aunque Mónica ayudó a todas las preguntas que teníamos en el chat. Muchas gracias, Mónica. Sí, creo que hablé un poquito rápido. Sí, No, está yo muy sé que es bien. un Bueno, montón buenos de días. información. Hola, Andrés. Hola, buenos días. Es una pregunta. ¿Siempre va a haber disponible, pues, por parte de la empresa de Opisas, pues, equipo para, no sé, para algún tema de asesoría o algún tema, digamos, de dudas que se vayan presentando durante todo el proceso? O, Claro que sí. Nosotros fuimos los que nos encargamos de hacer como la venta de la inversión al cliente y siempre vamos acompañamiento 360 de la inversión. No quiere decir que porque nosotros ya no estamos haciendo la administración directa del inmueble, nosotros no vayamos a estar como siempre presente. Finalmente el cliente le compró fue a Pisas, no al administrador, no tiene nada que ver con eso. Obviamente si el cliente dice que él ya tiene un administrador, un property allá en la ciudad donde haya hecho el cobro, sin problema él puede entregarle su propiedad al property, pero mientras la propiedad está con el property con el que nosotros trabajamos y es nuestro partner, siempre vamos a estar haciendo la intermediación porque finalmente nosotros somos la cara del cliente y los que les vamos a estar dando como todo el respaldo en el acompañamiento postventa. Entonces sí es supremamente importante que el cliente tenga la tranquilidad que como PIS
visas hasta el momento en que él haga la reventa de su inmueble, siempre vamos a estar en el acompañamiento. Y la persona, qué pena, la persona también puede, digamos, cambiar de property cuando quiera o únicamente pues, van a estar trabajando con el property que ustedes manejan. Si lo hace con el property que nosotros manejamos, obviamente hacemos toda la intermediación, pero el cliente puede cambiar de property cuando quiera. O sea, si él dice como, mira, yo tengo un property que me parece que lo hace espectacular y yo ya lo conozco, él puede coger su casa y ponerla con el property que él desee. Ahora, siempre vamos a hacer un acompañamiento con lo que nosotros podamos hacer, porque si no conocemos el property, pues es como complicado poder hacer como ese match con el otro, pero el cliente lo va a poder hacer. O sea, el cliente ya, la casa es suya, nosotros le entregamos al cliente con el inquilino y obviamente le ayudamos como con todo el tema del property y demás, pero el cliente va a poder tomar las decisiones sobre su casa. Nunca vendemos estas casas como para vivir, sino para inversión, pero no sé, se me ocurre también como para ampliar un poco más. Si el cliente dice, no, es que yo me quiero ir a vivir a Baltimore porque, no sé, X, porque me salió un trabajo, porque lo que sea, el cliente va a poder, como aquí en Colombia, 3 meses antes de que termine el contrato de arrendamiento del inquilino que está dentro de la propiedad, puede hacer la solicitud de la no renovación del contrato y pedir su casa y poder irse a vivir allá sin problema. Nosotros lo que hacemos es venderlo como un modelo de inversión con un inquilino dentro de la casa, pero él es completamente dueño y autónomo de hacer lo que quiera con la casa que ya tiene allá, como para Ok, aclarar un poquito. Mónica, gracias. tenemos una pregunta ahí de Lida, Serna. Si el cliente vive en Estados Unidos, ¿ustedes también asesoran para hacer una inversión? Eh, si el cliente viene, o sea, si el cliente vive en Estados Unidos y quiere comprar en Estados Unidos, Lida, si quieres abrir tu micrófono y le respondemos la pregunta a Mónica para que nos aclares. yo creo que se refiere a eso, ¿sí? Sí, sí, el cliente, buenos días, primero. Buenos días. Sí, si tengo un cliente que está vive en los Estados Unidos, ¿es posible asesorarlo para que haga una inversión en alguna de las ciudades que ustedes manejan? Sí, nosotros también somos Ok. broker en Estados Unidos, entonces también podemos hacer la asesoría. Nosotros aparte, y de pronto amplío un poquito, luego en la siguiente sesión vamos a ver un poquito más profundo las otras líneas de negocio que tenemos, pero esta es nuestra línea de negocio principal. Está diseñada para clientes inversionistas, como clientes que lo que quieren es recibir su renta y obviamente aquí pues traerla en dólares y bueno, lo que hacemos es como diversificar patrimonio y demás. Pero también somos broker en Estados Unidos y tenemos otras líneas de negocio. Por ejemplo, si el cliente lo que quiere es una casa para vivir, obviamente nosotros le hacemos toda la búsqueda de la casa con los requerimientos o características que el cliente quiera. No sé, si quiere una casa con 3 habitaciones, 2 baños, que quede, no sé, estoy inventando en Port Charlotte y que le permita tener rentas largas o no le interesa o rentas cortas porque va a ir unos días, pero luego va a estar acá en Colombia. Siempre todo, o si el cliente vive en Estados Unidos y quiere buscar su casa, sí lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces nosotros, aparte de manejar esta línea de negocio, tenemos varias líneas. Una es una línea de visa E2 de inversionista. Es que a través de un vehículo inmobiliario o nos prestamos como un vehículo inmobiliario para poder ayudarle a clientes que quieran tener su visa por 5 años E2 en Estados Unidos. Tenemos el proyecto con el que también le podemos ofrecer al cliente que quiera tener una visa EB5, que es como para obtener la Green Card, que es un proyecto que hay en Estados Unidos, en Miami, que le va a permitir poder pedir, con la inversión que tiene que hacer, poder pedir la Green Card o poder ser residente, que tiene el 100% de los casos que hemos llevado con respecto a este tipo de visa, ha sido aprobado el 100%, pero pues eso ya tiene otro tipo de cliente, que es como más de $1 millón. Tenemos como esos dos temas de visa. A través, también tenemos visa B3 para solicitar como visa de trabajo a través de un proyecto que es un hotel que queda en Orlando, que queda como a 25 minutos de los parques, donde el hotel te pide a ti como sponsor para que tú vayas a trabajar durante un año. Entonces, como esa línea con visas, como esas 3 visas. También lo que tú decías, somos broker en Estados Unidos, entonces podemos asesorar a un cliente que quiera comprar su casa en Estados Unidos, sea para vivir o sea para inversión. Y adicional también tenemos una plataforma que se llama Neo, es una plataforma de inmuebles nuevos.
en Estados Unidos. Todo lo que tiene que ver con preconstrucción, todo lo que es construcción nueva en la Florida, únicamente lo que tenemos en la plataforma es la Florida, está dentro de Neo, que en la otra sesión va a estar una persona de Neo que les va a explicar cómo funciona. Hagan de cuentas una plataforma como Finca Raíz, por ejemplo, donde tú buscas, pones como lo que estás buscando y te van a salir los resultados, pero no es de usado, sino de nuevo. Todo lo que es preconstrucción en la Florida lo vas a encontrar ahí. Si ustedes están interesados, nosotros podemos darle el acceso a la plataforma. Esa plataforma tiene un costo de $120 anuales, pero nosotros lo podemos dar sin ningún costo en este momento a las personas que estén interesadas. Entonces, es como las diferentes líneas, de pronto me extendí ahí un poco para que ustedes me entiendan un poquito mejor, como les decía, luego vamos a aclarar más, pero sí lo podemos hacer. Entonces, aunque nuestro negocio principal son estas casas de inversión con un portafolio con un valor asequible, podemos o tenemos la posibilidad de hacer búsqueda de otro tipo de inmuebles de los clientes que ustedes tengan. Hay clientes que dicen, no me gustan estas casas que ustedes tienen porque yo lo que quiero es en la Florida y quiero, no sé, en Boca Ratón. Bueno, en un punto estratégico podemos ayudarles con la búsqueda de ese inmueble para que también puedan darle como todo ese acompañamiento a su cliente sin ningún problema. Gracias, Mónica. ¿Qué vamos a ver la próxima semana para invitarlos de una vez, de hoy en 8? Entonces, la otra semana vamos a ver el portafolio, como un poco del portafolio de las casas que tenemos de inversión, más o menos cuáles son las rentabilidades, cuáles son los costos asociados a la propiedad, qué es lo que debe tener en cuenta el cliente en cuanto a los costos a la propiedad, un poquito de los temas de renta, los impuestos, cuál es como la promesa de valor, las rentabilidades y ya como va a estar una persona de Neo que va a explicar un poco de los temas de preconstrucción de los que estoy hablando y ya todas las dudas o inquietudes, como tener un tiempo para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que salgan con respecto a estos temas. Bueno, Mónica, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Van a poder ver este video y compartirlo en nuestro canal de YouTube a partir de hoy. Así que los vemos entonces el próximo miércoles a la misma hora, Mónica. Muchas gracias. A ti, Adriana, muchísimas gracias a todos, muchas gracias por su tiempo. Espero que, yo sé que es mucha información y que van a salir muchas dudas, que de pronto en la siguiente sesión, importante que aclaremos como si surgen dudas de aquí a la otra charla. Y si hablo un poquito rápido, me pueden decir. Yo sé que es bastante información en muy poco tiempo. Entonces, nada, agradecerles por el tiempo de estar acá y a ti, Adriana, por abrirnos este espacio para poder dar toda esta información. Bueno, muchas gracias, Mónica, y al equipo PISA, y nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien, buen día, adiós.